Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo el darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Apocalipsis, un testigo para el nombre de Dios. Hoy vamos a entrar a analizar una parte de la historia del nombre de Dios, el conocido como el Tetragrámaton, muy interesante, y tiene que ver con el tiempo entre el exilio que la nación de Israel sufrió a Babilonia, la deportación a Babilonia y la venida de Cristo. Vamos a estar considerando detalles muy interesantes de este periodo de tiempo. De hecho, vamos a estar viendo durante esta primera parte y después la segunda parte, que va a estar dedicada principalmente a lo que es ya alrededor del 200 antes de Cristo, y vamos a estar concentrados entre lo que es la deportación propiamente y el año 399 de nuestra era. En este periodo de tiempo surgen una serie de evidencias sobre el uso del nombre que contradicen los paradigmas que han establecido los académicos al respecto. Vamos a dar comienzo a la presentación de PowerPoint que hemos preparado para este video, y con ello vamos a poder tener la oportunidad de ayudas visuales que nos van a estar permitiendo considerar el tema exhaustivamente y de una manera entendible. En primer lugar, el tema de hoy es investigando la historia del nombre de Dios. Dejó de usarse el nombre de Dios antes de la venida de Cristo. Parte número 1. ¿Por qué vamos a estar considerando este tema? Bueno, vamos a estar viendo, después que hagamos un repaso de los temas, los elementos que ya hemos presentado en nuestros videos sobre este tópico del nombre divino, vamos a estar viendo que hay un argumento sobre este periodo de tiempo muy interesante relacionado con el nombre de Dios y si existía la pronunciación del nombre o no. Para dar comienzo, recordamos a todos, como podemos ver acá, que toda reconstrucción histórica nosotros la comparamos a un rompecabezas, en donde cada pieza debe encajar perfectamente bien para que la reconstrucción sea, pudiéramos decir, digna de crédito, pueda ser considerada como una reconstrucción factible, como una reconstrucción confiable. Siempre tenemos que tener presente, y esto es algo a lo que yo siempre hago mucho énfasis en mis videos, que nuevas piezas de información pudieran abrir la puerta a necesitar una nueva reconstrucción histórica. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando estábamos considerando el estado de conocimiento que existía antes del año 1939, donde como pudimos ver en el video anterior, donde se descubre el llamado FUAT 266, un papiro que nos permitió asomarnos a una ventana que se creía imposible en aquel momento, y es que el nombre divino en hebreo hubiera estado en el texto griego de la Septuaginta. Esto abrió el campo para una nueva reconstrucción histórica, y después descubrimiento de otros papiros, como vimos en el video anterior, permitieron considerar la evidencia. Por tanto, debemos tener presente que aunque estamos dando una reconstrucción histórica que es plausible y que explicaría muy bien la historia conforme a los elementos que actualmente tenemos, pudieran surgir nuevas piezas de información en un futuro que requieran la necesidad de insertarlos apropiadamente, estos nuevos elementos, dentro de lo que ya conocemos. Dicho esto y aclarado esto, para no pecar de dogmático y hacer sentir a alguien que nuestra reconstrucción histórica es absolutista, bueno, pues vamos a pasar a lo que ya hemos considerado anteriormente. Recordemos que en el primer video estuvimos considerando la evidencia de que el Tetragrámaton en su forma acortada se encuentra actualmente en el texto del Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis 19, 1 al 6, 4 veces. En la expresión hebrea, transliterada en caracteres griegos, en el texto de Apocalipsis como Hallelujah. Vimos que aquellos que dicen que ya no es el Tetragrámaton porque es la contracción del mismo, hay un argumento que usamos ya en el pasado, en ese video. Para las personas que afirman esto, bueno, pues sencillamente tenemos que afirmar que entonces el Nuevo Testamento no se puede decir que contenga kurios, seos, Jesús, Cristo, neuma y otros muchos términos que hoy día se reconocen como que existían en él, porque todos ellos se encontraban precisamente contraídos en lo que conocemos como una nómina sacra. Le invitamos a que vea los
4 videos anteriores que preceden a este y que van a darle una amplitud mayor. Vimos elementos que demuestran que el texto griego del libro de Apocalipsis se reconoce que originalmente tenía el nombre divino en toda su extensión. Hay expresiones muy concretas que son tomadas del Antiguo Testamento y pudimos observar cómo algunos académicos reconocen claramente este hecho. Después consideramos en el video último que hicimos, en el cuarto video, vimos evidencia que contradice el punto de vista que existía antes de 1939 sobre lo que tiene que ver por qué en el texto del Nuevo Testamento no aparece el tetragrámaton en las copias que tenemos actualmente. Según los eruditos, la explicación que ellos daban era, bueno, el problema está que la Septuaginta que tenemos no contiene el nombre divino en hebreo. Bueno, la cuestión es que en 1939 el FUAT 266 es encontrado y a partir de ahí otros papiros que han demostrado fuera de toda duda que la Septuaginta hasta por lo menos el siglo II realmente tenía el tetragrámaton. Vimos también documentos históricos, citas históricas que hicimos de Diodoro de Sicilia, que mencionaba alrededor del año 50 a.C. el tetragrámaton en griego, transliterado al griego, tal como aparece en el 4Q120, que fue uno de los papiros que les mostramos a ustedes en el video anterior. Vimos también, por ejemplo, menciones allá hacia el siglo III y el siglo IV, tanto de Orígenes de Alejandría como Jerónimo, que reconocieron que en los volúmenes griegos de su tiempo muchos de ellos contenían el tetragrámaton. Lo cual muestra entonces que la Septuaginta, usada por la iglesia cristiana primitiva, como puede verse por el hecho de que Pablo y muchos otros escritores citaban directamente de esta, pues evidentemente sí tenía el tetragrámaton. O sea, se hace que tuvieran el texto hebreo delante, o se hace que tuvieran el texto griego, el tetragrámaton estaba ahí. Y me llamó muchísimo la atención un argumento que me presentó Roberto Isaac, un amigo mío trinitario, con quien tengo muy interesantes debates sobre muchísimos temas. Me dijera que nosotros acusamos de apostasía a los cristianos del siglo II, porque no es hasta el siglo II que comienza a aparecer este fenómeno de las nóminas sacras sustituyendo el nombre divino. O sea, toman el nombre divino, lo eliminan del Nuevo Testamento, es lo que los testigos de Jehová creemos, y entonces ponen allí Kyrios para Señor, Seos, etc. Y dicen, no, porque ustedes consideran que esto es, estos individuos cayeron en apostasía, pero entonces él me plantea el asunto como que en realidad esto ocurrió en el siglo I. Y yo le preguntaba, no, o sea, que los apóstatas entonces fueron los primeros cristianos, judíos, que vieron el tetragrámaton en el texto allí, porque no tenemos ninguna Septuaginta, ninguna copia de la Septuaginta anterior al siglo II que tenga la palabra Kyrios. Ni siquiera Diodoro de Sicilia, ya en el año 50, reconoce que los judíos utilizaran para el nombre de su Dios Adonai, o utilizaran Kyrios o cualquier otro sustituto, sino que utiliza el tetragrámaton tal como aparece en el 4Q120. Y esto me llama la atención, ¿no? Que son capaces de atribuirle a los cristianos inspirados por Dios esta práctica de eliminar el nombre divino, incluso cuando se hacen citas del Antiguo Testamento dentro del Nuevo Testamento, porque yo me pregunto una cosa sencilla, ¿no? Y es algo que vamos a estar tratando en un programa futuro muy a fondo. ¿Cómo es posible que el Dios del Antiguo Testamento, celoso de su nombre, que como vamos a ver, exigía que las bendiciones se hicieran en su nombre, que se alabara su nombre, que se cantara su nombre, y que prometió que su nombre sería conocido por todas las naciones, que su pueblo andaría en el tiempo del fin en su nombre, que llama un pueblo para su nombre, según el libro de Hechos 15:14, y ahora de repente inspira a los escritores del Nuevo Testamento a no usar absolutamente su nombre, sino a respetar una supuesta norma judía que vamos a estar viendo en esta serie de programas. No existió nunca, por lo menos no hasta el siglo II, de prohibir el nombre divino, la pronunciación del nombre divino en público. Honestamente, a veces uno se encuentra con argumentos que caen en una falacia argumental tremenda, ¿no? Entonces, hoy, dado que la Septuaginta no ofrece apoyo ninguno a estas personas en cuanto a lo que tiene que ver con sustentar, dar una base razonable, histórica,
que permita explicar, bueno, por qué razón es que los cristianos que escribieron el Nuevo Testamento, los discípulos de Cristo que escribieron el Nuevo Testamento, no usaron el tetragramaton, según lo que parece suceder en las copias que tenemos del siglo II de un área geográfica muy particular que es Egipto. Pues ellos dicen, bueno, dado que la Septuaginta no nos da base, tenemos que arribar a la conclusión que entonces que el nombre no se usaba audiblemente. Se escribía, pero no se usaba audiblemente. Es muy interesante que no son pocas las universidades que han avalado esta postura académica de que el tetragramaton dejó de ser utilizado mucho antes de que Cristo llegara aquí a la tierra. ¿Cuál es la justificación histórica que ellos plantean y que es la que vamos a estar lidiando hoy en este programa, en el programa que viene? Y es que en el exilio a Babilonia, la conquista de Babilonia, o sea de Jerusalén por los babilonios, resultó suceder que fueron llevados los judíos allá, deportados a Babilonia. En aquel entorno se perdió la pronunciación del nombre, por las razones que fuera, el cambio del idioma de lo que es el hebreo al arameo, un respeto demasiado elevado, prohibición de la utilización del nombre por los babilonios, la que sea, la razón que ellos den, pues simplemente esa pronunciación se pierde. Y aunque efectivamente los textos de la Septuaginta, de esta traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, de las escrituras hebreas, pues tiene el nombre escrito, pero ya no se usaba. Y para cuando llega Cristo a la tierra, como no se usaba, bueno, pues él no lo mencionó, aunque estuviera escrito. Así que al leer Isaías, por ejemplo, 61.1, y decir el espíritu de está sobre mí, él no utilizaría el espíritu de Jehová está sobre mí, porque este me ha ungido, sino que diría el espíritu de Adonai. ¿Qué base académica tiene esto? Porque este es un punto de vista muy, muy permeado en la academia hoy día, con relación al tetragramaton. Y es una justificación que se ofrece para indicar por qué Cristo. Yo estaba conversando con el académico trinitario Robert Bowman, y él me dijo, bueno, es evidente que Cristo no utilizó el nombre, porque yo le citaba Lucas capítulo 4, 16 al 18, y yo le decía, bueno, ¿cuál fue el nombre que utilizó allí el Señor Jesucristo en Lucas 4, 16 al 18? Y él dice, bueno, es que él no debió haber usado ningún nombre, porque la práctica era no pronunciar el nombre. Queremos echar por tierra ese mito entre este programa y el otro, que vamos a estar haciendo, si Jehová lo permite, a continuación de este programa. Así que este es el argumento que vamos a estar tratando de demoler. Ahora, para entender bien la prueba que vamos a estar presentando, es necesario establecer la diferencia entre escribir el nombre y pronunciarlo. Por ejemplo, escriben hoy los judíos en sus copias de las escrituras, en las copias de los rollos que ellos realizan, el nombre divino, eso nadie lo niega. Ni siquiera en el tiempo de Cristo los judíos quitaban el nombre, excepto, y vamos a ver algunos detalles muy interesantes en estos programas que vamos a estar haciendo, alrededor del año 140 antes de nuestra era, que son las únicas instancias que podemos encontrar en la historia judía de la copia de las escrituras hebreas, en donde en el texto hebreo el nombre divino es removido. Y eso ocurre en muy contadas ocasiones, y hay una razón histórica que cuando uno la domina, alrededor del año 140 a.C., pues uno encuentra la razón de por qué se hizo y por qué después esa costumbre dejó de realizarse. No tiene nada que ver con la pronunciación del nombre propiamente. Pero además de eso, en el programa que viene, y si tenemos que hacer un tercer programa porque es mucha la información que hay que presentar sobre este periodo, es mucho el desconocimiento que hay. Para que tengan una idea de por qué digo esto, por ejemplo, si a usted le preguntaran, como un estudiante de la Biblia, ¿cuántos templos dedicados a Jehová han existido? Probablemente usted diga, dos templos, el primero y el segundo templo, el templo de Salomón y el templo de Herodes. Bueno, tres templos, perdón, el templo de Salomón, el templo el tiempo de Nehemías y de Esdras, y después la reconstrucción de ese mismo templo o la ampliación de ese mismo templo, remodelación, como usted le quiere llamar, que el área Herodes. Pero realmente son dos templos, porque lo que se hizo con el segundo no fue destruirlo, sino que fue ampliar completamente la estructura. Sin embargo, la realidad es que hubieron dos templos adicionales.
Y puede que usted diga, pero ¿cómo es eso, hermano? Te volviste loco. No, no, no. Hubieron dos templos, vamos a estar hablando precisamente de uno de ellos hoy en nuestro programa, en la isla de Elefantina, en Egipto, y otro en Alejandría. Y ambos estaban dedicados a Jehová. Eso lo vamos a estar viendo. Pero además de eso, hubo un templo adicional, que es el llamado templo de Gerizim. O sea, en realidad, si vamos a contar el templo de Esdras, el templo de Esdras y el templo de Herodes como dos diferentes, serían tres templos judíos y tendríamos tres templos, dos de ellos judíos, uno de ellos samaritano, que también estaban dedicados a Jehová. Por tanto, sería un total de 6 templos dedicados a Jehová. Y la mayor parte de la gente que estudia la Biblia no sabe de esto. ¿Por qué? Porque no ha estudiado nunca historia intertestamentaria. Se quedan con el Antiguo Testamento, se pasan al Nuevo Testamento, pero hay un lapso ahí de unos 500 años que no dominan qué pasó. Que no dominan cómo el estado de, pudiéramos decir, de percepción mental, la teología que Israel tiene para el momento de Cristo se desarrolla. Y yo considero que es muy importante que uno como cristiano domine este periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque de lo contrario no tiene cómo saber por qué te encuentras con ciertas particularidades teológicas dentro de lo que es el tiempo de Cristo en el pueblo de Israel. Por tanto, ahora vamos a estar considerando, ya vimos, como les dije, no es lo mismo escribir el nombre, los judíos hoy lo escriben pero no lo pronuncian, pero hay ciertas acciones que requieren de la pronunciación del nombre. Y que yo quiero llamar la atención de ustedes en las Escrituras a este hecho, para que cuando encontremos la evidencia documental que hace menciones de estas acciones, ustedes puedan entender por qué decimos que entre el tiempo de la deportación a Babilonia y el tiempo aproximadamente el 390, aproximadamente por acá, el nombre sí se usó de manera audible, y que la base que se utiliza para decir que el nombre dejó de usarse debido a la deportación es nula. Así que tengan esto presente porque es precisamente lo que vamos a estar considerando. ¿Cuáles son algunas de estas acciones que evidentemente requieren del uso del nombre? Por ejemplo, Salmos 7:17, la Reina Valera actualizada dice: pero yo alabaré a Jehová por su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. De hecho, como pueden ver, es un salmo. El libro de los Salmos está repleto de menciones de cantarle al nombre de Jehová, y evidentemente cantar al nombre de Jehová implica la utilización fonética del mismo, es decir, la vocalización, el uso audible del mismo. Ya no se trata de simplemente escribir, sino precisamente de cantarle a este nombre. Ahora bien, tenemos el Salmo 86:12, donde se menciona otro elemento: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, glorificaré tu nombre para siempre. Glorificar el nombre, alabar el nombre, envuelve esto que está haciendo aquí el salmista: la mención del nombre de Jehová. Usted no puede glorificar el nombre de Dios si usted no lo menciona. Usted no puede alabar el nombre de Dios si usted no lo menciona. Lo que está alabando, si utiliza un sustituto, ya no es su nombre, es un sustituto. Entonces, evidentemente, esta es otra acción que requiere de parte del individuo la mención. Y otra, por supuesto, que entra dentro de estas dos categorías, es la oración. ¿Por qué? Porque hasta donde yo he podido avanzar, no he hecho todavía un examen completo de las Escrituras hebreas, no hay una sola oración hasta donde yo he podido analizar, y ya voy por el libro de Isaías, una sola oración donde en la oración el pueblo de Dios o el individuo antes de Cristo, o sea en el Antiguo Testamento, no haga una mención directa del nombre de Jehová. Por tanto, orar a Jehová envuelve usar el nombre de Jehová. Son acciones que indiscutiblemente requieren de la pronunciación activa del nombre. Otro elemento que sin lugar a dudas es un elemento que contribuye a entender que esta acción requiere mención, es el hablar como profeta en el nombre de Jehová. Veamos, por ejemplo, Deuteronomio 18 y 19. En la Reina Valera de 60 dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Está hablando con Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les he mandado. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, ¿el nombre de quién? Bueno, si usted lee el contexto, el nombre de Jehová, yo le pediré cuentas. Y es interesante porque los profetas, según la Biblia, con mucha frecuencia
se menciona que hablaban en el nombre de Jehová. Por ejemplo, tenemos el caso muy particularmente de Jeremías. Es un pasaje donde algunos líderes y el pueblo, pues, imagínense ustedes, aprecian a Jeremías y vamos a ver la razón. Dice, pero sucedió que cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Jehová le había mandado que hablase al pueblo, o sea, aquí estamos viendo justamente la secuencia que mencionaba el texto anterior, ¿no? Yo pondré mis palabras en su boca, o sea, es lo que se está hablando proviene de Jehová. Todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo, irrevisiblemente morirás. ¿Por qué? Dice, ¿por qué has profetizado en el nombre de Jehová diciendo este templo será como Silo y esta ciudad será destruida hasta no quedar habitante en ella? Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa de Jehová. O sea, ¿en el nombre de quién estaba hablando Jeremías como profeta? Bueno, como dice precisamente el versículo aquí, en el nombre de Jehová. Y esta es una frase, recuérdense, evidentemente requiere la mención del nombre. Se puede ver que Jeremías vez tras vez menciona el nombre una gran cantidad de veces al pueblo y eso por supuesto indica sin lugar a dudas que él estaba investido de la autoridad que Dios le había dado, por eso podía hablar en su nombre y es una acción que requiere la mención directa del nombre divino. Ahora hay otra muy interesante, otra acción que es número 6, 23 al 27 y se conoce como la bendición sacerdotal. De hecho, déjenme decirles, el texto de la Biblia más antiguo que se ha conservado escrito de las escrituras hebreas, que corresponde alrededor del siglo VI, era como un poquito antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, es este texto. Si ustedes recuerdan en la serie de videos que yo hice sobre la pronunciación del nombre divino, pues resulta ser que aparece en un rollo de plata, que ha sobrevivido precisamente por eso, ¿no? Porque está grabado en plata, y era, al parecer, una especie de talismán, según algunos, otros plantean que era simplemente una copia personal de ese versículo tan especial, y que tiene que ver con lo que se conoce como la bendición sacerdotal. Muy interesante, porque escuchen lo que dice la bendición. Jehová le dice a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. O sea, cada vez que los sacerdotes iban a bendecir a Israel, había una fórmula que se la estaba dando Dios mismo. No era algo que ellos se habían inventado, ni Moisés se había inventado, ni Aarón se había inventado, no. Y esto lo harían Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes principales. Decirles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que miren qué interesante. Invocar el nombre de Jehová implicaba mencionarlo en una bendición y la bendición se hacía utilizando el nombre divino. Lo que era una acción que requería activamente el uso vocálico, es decir, audible de este nombre. Estas son acciones que indudablemente en las escrituras hebreas se presentan como ocasiones en las que, sin lugar a dudas, el individuo tenía que usar el nombre divino, no un sustituto. ¿Cuáles serían? Bueno, pues alabar, cantar, orar, profetizar y bendecir en el nombre de Jehová. Y por eso ustedes pueden ver, por ejemplo, vez tras vez ejemplos en las escrituras de cómo estas acciones son realizadas por hombres fieles. Si recuerdan, en el caso de Boaz, cuando llegaba a donde estaban sus trabajadores, él decía que Jehová les bendiga. Obviamente utilizando el nombre divino. Ahora, una última, y bueno, mira, aquí tienen un ejemplo bíblico sobre esto, 2 de Samuel 6:18. Dice acá, vamos a movernos para aquí abajo, cuando David acabó de ofrecer los holocaustos, los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, evidentemente, ya 2 o 3 siglos después de la entrada de Israel a Canaán, todavía la práctica de invocar el nombre de Dios sobre el pueblo como bendición, y evidentemente estaba bien establecida. Y otro elemento, por supuesto, que vamos a estar viendo también y que está en el libro de Deuteronomio 6:13, dice, a Jehová tu Dios debes temer, a él debes servir, y ahora viene una parte importante, y por su nombre debes jurar. O sea, cuando un israelita
o dos israelitas tenían una disputa. Bueno, ¿qué hacían? Iban al tribunal y ambos juraban delante de Jehová. Y el juramento le ponía zanja a la situación. ¿Por qué? Porque claro está, uno nunca iba, si uno tenía una buena conciencia delante de Dios, uno nunca iba a hacer un juramento sobre, o sea, pidiendo maldición sobre uno mismo de parte del Dios que uno cree, si uno sabe que lo que uno está diciendo es falso. Por eso dice, por su nombre de jurar, y se condena el jurar en vano, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, el caso de Jonatán y David, en 1 Samuel 20:42. Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia, mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. O sea, Jehová esté entre tú y yo. Y noten que jurar por el nombre de Jehová implica evidentemente el uso activo del nombre, no la simple escritura, sino el uso audible. Y hay otro elemento interesantísimo, negativo por supuesto, y era el hecho de lo que dice Levíticos 24:11. El hijo de la mujer israelita blasfemó del nombre, o maldijo, y entonces lo llevaron a Moisés. La madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. ¿Qué pasó con este individuo? Jehová dijo: irremisiblemente tiene que ser muerto, porque tan sagrado es el nombre de Dios que no se puede maldecir. Y esto envuelve, por supuesto, tener que utilizar una expresión audible de maldición al nombre de Dios. Estas son prácticas que evidentemente, amigos, requiere de que uno use audiblemente el nombre divino. Y aquí entonces entramos, fíjense, en lo que podemos ver acá. El nombre divino era utilizado de manera escrita, pero lo era de manera audible en el periodo de tiempo que academias como por ejemplo la Academia de Limud y otras universidades afirman que el nombre divino se perdió su pronunciación antes de que Cristo llegara. Dejó usarse el nombre, de manera que cuando Cristo llegó, sí, el nombre estaba escrito en la Septuaginta, estaba escrito ahí en el texto hebreo, pero Jesús no lo usó porque la práctica judía era no utilizarlo. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a estar considerando hoy a fondo. Vamos a ver si eso es cierto o no. Y para poder entender este punto, necesitamos hacernos una pregunta. ¿No se escribieron libros de las escrituras hebreas después de que ocurrió la deportación? Todos sabemos que sí, para que usted entienda. Tenemos, noten ustedes acá, la Septuaginta, alrededor del año 250 a.C., tenemos el ministerio de Cristo alrededor del año 30 al 30, o sea, el 33 en adelante, perdón, 30 al 33, o 29 al 33, perdón, y tenemos que antes de que la Septuaginta llegara a existir, hubieron 5 escritores bíblicos que escribieron diferentes libros, y es importante ver, porque si después de el exilio el pueblo de Dios perdió el nombre, o en el exilio el pueblo de Dios perdió el nombre, como aseguran estas personas, estar aislados, inmersos en una cultura politeísta, Babilonia, etcétera, como plantean los críticos de la Biblia, que plantean entonces que el relato de Noé, que un día vamos a hacer un diluvio. No vamos a hacer un diluvio, no tengo el poder de hacer eso. Vamos a hacer un video sobre el tema del diluvio, me permiten la chanza, pero estas personas quieren hacernos creer que el pueblo perdió la pronunciación, pero ¿qué hay entonces de los escritores de la Biblia? Porque no, es que ellos escribieron el nombre pero no lo pronunciaban. Bueno, ¿qué dicen estos libros que esta gente utilizaron? Usaron, en primer lugar la pregunta es, ¿usaron el nombre o no? Porque son todos escritores posteriores a la deportación de Babilonia y a la liberación de Babilonia. Es decir, del pueblo judío saliendo de Babilonia. Y esto es importante, porque nos ayuda a valorar si esto tiene realmente peso. Porque si la Biblia es un libro meramente humano, entonces deberíamos poder esperar que el nombre divino, efectivamente, si esto ocurrió, desapareciera totalmente de los escritos de esta gente. Pero además no hubieran expresiones que indicaran el uso audible, como las que ya vimos anteriormente: bendecir, maldecir, profetizar, invocar, orar, cantar, alabar,
jurar, no hubieran estas expresiones tampoco en estos libros. Y eso es lo que vamos a empezar considerando en base a la Biblia, y después nos vamos a ir a un aspecto histórico que ha sido tremendamente descuidado. Y yo digo tremendamente descuidado, vamos a ver por qué. Y que tiene que ver con una comunidad judía muy particular, aislada también dentro de un entorno tremendamente, eminentemente politeísta, y que sin embargo mantuvo la utilización audible del nombre del Dios de Israel. Eso vamos a estarlo viendo, que es el final. Va a ser un poco extenso el programa, sí, es posible incluso que tenga que, porque tenemos varias familias que invitamos a la congregación a comer con nosotros, mi esposo y yo, y bueno, queremos tener tiempo para darles hospitalidad, y aquí ya es un poco tarde, acabamos de terminar la reunión hace una hora, pero de todas formas, si no puedo terminar de grabar hoy completamente el programa, no se preocupen, mañana o pasado sigo grabándolo y después lo uniré y les hago llegar todo el programa. Ahora, es muy interesante, queridos amigos, hacer este análisis. Miren, y antes de pasar allá, yo quiero mostrarles este dato que está aquí. Ustedes, ¿qué cosa es esa fórmula, ¿no? Ese cálculo. Bueno, se ha calculado que hay unas 306.755 palabras en toda la Biblia hebrea. Estamos hablando de la Biblia en hebreo, no una traducción, en hebreo. Sabemos que puede haber una ligera variación de palabras dependiendo de si utilizamos, por ejemplo, el códice leningradense, o si utilizamos la Corona de Jerusalén, o cualquier otro manuscrito hebreo. Sabemos que hay ciertas diferencias por cuestiones de variantes textuales que surgieron. Y si vamos a los manuscritos de Mar Muerto también. Pero la cuestión es aproximadamente esa cantidad. Y también, dependiendo del manuscrito que estamos examinando, tenemos unas 6.828 veces que ocurre el tetragramatón. Si usted divide el total de palabras, para que usted entienda, que se escribió en el Antiguo Testamento, por la cantidad de veces que aparece el nombre divino, se va a poder encontrar con que por cada 44, o sea casi 45 palabras que los escritores escribían, una era el nombre divino. Eso es extraordinario. Póngase a pensar lo que eso significa. Era tan importante el nombre divino para el autor de la Biblia, si creemos que la Biblia proviene de Dios, o para la comunidad de Israel, que los escritores de los distintos libros de la Biblia usaron un promedio de 44.92 veces, una vez por cada 44.92 veces que aparecieran las palabras, es decir, que se escribían palabras. Y, oiga, póngase a pensar, de cada 50 palabras en la Biblia, o bueno, 45 en este caso, una era el nombre divino. Y claro, sabemos que cada escritor lo utilizaría más o menos dependiendo del propósito con el que estaba escribiendo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Noten ustedes acá los libros que son escritos. Tenemos el libro de Estel, que no lo incluí porque no hay ninguna mención. Ni siquiera Dios se menciona en el libro de Estel. Un día vamos a hacer un programa específicamente sobre el tema. Pero mire, para el 520 antes de la Era Común, después ya de la liberación de Israel, Ageo escribe su libro. ¿Cuántas palabras tiene el libro de Ageo? Según la Biblia hebraica estubaltensia, que es la Biblia impresa, 601 palabras. ¿Cuántas veces aparece el nombre divino en este libro? 35 veces. ¿Sabe lo que eso significa? Que por cada palabra, por cada 17.17 palabras que Ageo escribió, una era el nombre divino. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cómo es posible que se afirme que el nombre divino dejó de utilizarse después precisamente del exilio y liberación de Babilonia, si Ageo utiliza de cada 17 palabras que escribe, una es el nombre de Jehová? Tenemos el caso de Zacarías. En el 518, 2 años después, escribe su libro. Utiliza unas 3.134 palabras en su libro. De ellas, 133 veces el nombre divino aparece ahí en ese libro. Y resulta ser que esto significa que la palabra aparece 23.56 veces.
por cada 23.56 palabras, una era el tetragramaton. Tenemos a Esdras, que escribió ya cerca del 460, es decir, mucho más para acá. Hay 3.791 palabras, hay 37 ocurrencias del tetragramaton. Eso significa que él escribió de cada 102 palabras, una era el nombre de Jehová. Mucho más elevado que el promedio, ¿no? La cantidad de palabras por nombre. Ahora, Esdras escribe, para que ustedes entiendan, primero de las crónicas y segundo de las crónicas. Y aquí es donde vamos a lo que yo les decía, que dependiendo de lo que el individuo estuviera escribiendo, de la materia que el individuo estuviera escribiendo, utilizaría más o menos el nombre divino. Por ejemplo, en primera de las crónicas, Esdras mismo, he reconocido que este lo escribió Esdras alrededor del año 460 también ante la era común, escribió 10.789 palabras, 175 en primera de las crónicas era el nombre, lo cual da un averaje de 61.65 palabras por el tetragramaton. Sin embargo, en segunda de las crónicas tenemos que es 34.77. Tenemos a Malaquías, que escribe 876 palabras, 46 de ellas el tetragramaton, dándonos un 19.4. Por las 19.4 palabras, una era el tetragramaton. Y tenemos finalmente a Nehemías, que fue poco después del 443, estamos ya hablando, ya acercándonos al tiempo de Cristo, un pasado aproximadamente, pudiera decirse, vamos a ver, sería 607, 539, aproximadamente unos 100 años después de la liberación de los babilonios. Y resulta ser que él escribe 5.336 palabras, 17 de estas es el tetragramaton, dando un averaje de 313 palabras por ocurrencia del tetragramaton. Pero esto nos dice a nosotros que ellos utilizaron el tetragramaton. Y puede que alguien diga, sí, porque lo escribieron, pero eso no quiere decir que lo hayan pronunciado, como hoy día los judíos escriben. ¿Qué tal si hacemos una investigación de lo que estos hombres fieles pusieron por escrito cuando ellos mencionaban el nombre? Ya vimos que hay ciertas acciones en concreto que requerirían la pronunciación audible del nombre, ¿verdad? Bien, vamos entonces a hacer ahora, primero que todo, un examen de cada uno de estos profetas, no de cada uno de los libros que escribieron, sino de cada uno de los profetas, lo que ellos dijeron sobre ciertas cosas relacionadas con el pueblo de Jehová, y veamos si esto se limitaron solo a escribir, como hacen hoy día los judíos, sin pronunciar, o si las acciones que mencionan estos libros requerirían precisamente de lo que es la pronunciación del nombre divino. Ahora, me disculpo, tuve que detener un momentico la grabación. Fíjense, ya habíamos mencionado, ¿no? Habíamos mencionado que, está bien, ellos escribieron el nombre, pero ¿qué hay del uso del nombre? ¿Usaron el nombre audiblemente por medio de algunas de las acciones que mencionamos anteriormente? Recordemos que Jeremías 26:16 habla, es la respuesta que ahora le dan los magistrados a todo el pueblo después de juzgar el asunto. Ellos le dicen, oye, este hombre no merece la pena de muerte porque ha hablado en el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Qué era Ageo? Ageo capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo, en su primer versículo, en el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino a él por medio del profeta Ageo la palabra de Jehová. Para Zorobabel, hijo de Selatiel, gobernador de Judá, para Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo. Ahora, después en Ageo 1.3 dice, vino pues la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Ageo 1.12 dice, Zorobabel, hijo de Selatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. El pueblo temió ante la presencia de Jehová. Y vez tras vez nos dice que Ageo fue comisionado en el nombre de Jehová para darle a conocer el mensaje al pueblo. Puede que alguien diga, no, pero ahí no dice que mencionó el nombre. Ok, que hay de Ageo 1.13 y pudiéramos hacer esto en muchísimos otros capítulos, no vamos a hacerlo muy extenso. Usted puede hacer su propia investigación personal. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló al pueblo con el mensaje de Jehová, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Entonces aquí estamos viendo que el contenido del mensaje de Ageo al pueblo requirió la utilización del nombre de Jehová audiblemente. Y esto echa por tierra el hecho de que
en el exilio de Babilonia, por el ambiente politeísta que había y toda esta fábula que se crean, esta gente con tal de rebajar la Biblia a un simple mito, pues se les viene abajo completo porque un escritor, profeta adicionalmente, menciona el nombre de Jehová audiblemente. Y esto les echa por tierra ese punto de vista. Que incluso es interesante que este punto de vista surge con personas ateas y ha sido abrazado por el mundo evangélico tremendo en un intento desesperado de desligarse del nombre del Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es increíble lo que a veces se hace con tal de evitar que el nombre divino sea honrado como merece. No se puede decir de otra manera. ¿Qué hay de Zacarías? Zacarías utilizó 23 puntos, o sea, utilizó el nombre divino por cada 23 o 24 palabras que él escribía, una era el nombre divino. Hay un detalle interesante porque en Levíticos 19:12, acá no solamente se habla de que había que jurar, como dice Deuteronomio 6:13, en el nombre de Jehová, sino que hay otra cosa que hay que evitar. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, Jehová dice, oye, mira, vas a jurar por mi nombre, pero no lo puedes hacer en falso. Estaba esta práctica de jurar en el nombre divino, y que lo cual implicaba expresarlo audiblemente dentro de la comunidad judía del tiempo de Zacarías 518, es decir, casi que 100 años después del destierro a Babilonia. Bueno, miren qué interesante esto, amigo. Dice Jehová de los ejércitos, Zacarías 5:4 en la Reina Valera actualizada: yo la he hecho aparecer y entrar en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. Oiga, amigo, el castigo que viene sobre estas personas es porque están haciendo algo que implica el uso audible del nombre divino después del exilio. Yo la he hecho aparecer, dice, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. Mi pregunta a ustedes es simple: ¿cómo puede alguien jurar falsamente en el nombre de Jehová si no usa el nombre de Jehová? Lo cual estaba explícitamente prohibido por Levíticos 19:12. Luego Zacarías da testimonio que dentro de las prácticas que el pueblo tenía, que no eran recientes por supuesto, no es que comenzaron con eso, es algo que ha sido por tiempo, ¿no? Está el jurar en el nombre de Jehová, algunos incluso de una manera falsa, violando lo sagrado de ese nombre. No, pero ¿qué hay de Zacarías como profeta? Miren qué interesante. En el día 24 del mes 11, el mes de Sebat, el segundo año de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequia, hijo de Ido, de esta manera. Ahora, ¿cuál es el contenido que el mensaje de Jehová a través de Zacarías tiene para el pueblo? ¿Mencionó él directamente el nombre divino en ese contenido? Noten lo que él le dice audiblemente al pueblo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, y esto lo hace 17 veces en su libro. Después que la gloria me enviara a las naciones que os despojaron, porque que os toca a la niña de su ojo. A ver, así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, a ver, Zacarías se planta frente al pueblo y dice, hey, déjenme explicarle. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el mensaje que le estoy dando viene de Jehová de los ejércitos. 17 veces. Entonces, ¿utilizó audiblemente Zacarías el nombre o no? Es evidente que sí. No se limitó a simplemente escribirlo, sino que lo utilizó en su mensaje de manera audible, como correspondía a un profeta de Jehová y como se puede ver en todos los profetas que hay, que constantemente utilizan el nombre de Jehová antes del exilio. Pero esa no fue la excepción. Zacarías siguió con la costumbre de los profetas de Jehová enviados por él de utilizar su nombre audiblemente. Pero además, Zacarías promete lo que dice Zacarías 12:10. Les fortaleceré en Jehová, evidentemente está usando el nombre, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Ahí se ve que él sigue utilizando audiblemente el nombre. Ahora, Zacarías 13:3 nos dice que incluso algunos pudieran profetizar en el nombre de Jehová, utilizando su nombre audiblemente de manera falsa. Dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare.
sea, ese hablar, ese profetizar sería en el nombre de Jehová falsamente, pero indica que el pueblo estaba utilizando el nombre. Y estamos hablando del 518 antes de Cristo. ¿Qué hay de Esdras? Bueno, Esdras fue uno de los escritores que menos utilizó en el libro que lleva su nombre, el nombre, el tetragramaton, el nombre divino. Sin embargo, en primera y segunda de las crónicas lo utilizó ampliamente, como ya vimos. Esdras 3:10. ¿Recuerdan una de las acciones que requiere, obviamente, la utilización del nombre divino audiblemente? Bueno, miren aquí. Mientras los constructores del templo de Jehová colocaban los cimientos, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, portando címbalos para alabar a Jehová según las instrucciones de David, el rey de Israel. Así que, a ver, vamos a ver. Vez tras vez David habla de alabar el nombre de Jehová. Lo pudimos ver en uno de los salmos que citamos. Y eso implica la mención audible del nombre de Dios, porque cuando usted va al libro de los salmos, que precisamente son canciones para alabar a Jehová, usted encuentra que la cantidad de veces que el nombre divino se menciona es enorme. Pero después nos encontramos, según Esdras, con los israelitas allí poniendo los cimientos del templo después de haber sido liberados por Ciro. Y entonces ahí se ha organizado precisamente a los sacerdotes con trompetas y a los levitas portando címbalos para alabar a Jehová conforme las instrucciones que David había dado, es decir, utilizando audiblemente el nombre. Esdras 3:11, noten esto: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, fíjense, a Jehová diciendo, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Evidentemente esto envuelve el uso audible del nombre. Pero espérate, vamos a ver Esdras 7:27, notemos lo que dice la Biblia aquí. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Así que evidentemente Esdras mismo utiliza, sin lugar a dudas, el nombre divino en voz alta, bendiciendo ese nombre, alabando, glorificando ese nombre, que es una acción que obviamente requiere la utilización del nombre en forma audible. Y por último, Esdras 5:1, le vuelvo a decir, estos son solo algunos ejemplos sobresalientes que yo he elegido. Si usted quiere hacer la prueba y examinar la ocurrencia del nombre de Jehová en cada uno de estos libros, yo le invito a que lo haga para que vea que es sorprendente. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. A ver, ¿en el nombre de quién? Fueron allá Ageo y Zacarías. Ya lo vimos, ellos dijeron, esto es lo que ha dicho Jehová. O sea, esto que vimos anteriormente sobre los libros de Ageo y Zacarías, lo estamos viendo ahora aquí. Esdras dice, sí, es verdad que ellos pronunciaron el nombre de Jehová, ellos profetizaron en el nombre de Jehová, y eso lo vimos ahorita cuando estábamos examinando ambos libros. ¿De dónde se inventan esta gente semejante teoría de que el nombre dejó de pronunciarse porque estaban rodeados de politeístas y no podían pronunciar el nombre? Es algo totalmente absurdo. Malaquías. Bueno, Malaquías utiliza por cada 19 palabras que él escribe en su libro, fueron 876, él utiliza 19 veces el nombre de Jehová. Por cada 19 veces palabras, él pronunciaba el nombre de Jehová. Unas 46 veces en total. Malaquías 1:1. Profecía. La palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías. ¿Quién fue quien le dio a Israel, a Malaquías, la comisión de dar a conocer, ¿no?, su palabra? Jehová. El hijo honra, dice Malaquías 1:6, al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué nombre estaban menospreciando los sacerdotes? El nombre de Jehová. ¿Qué nombre pronunció Malaquías cuando se enfrenta a estos sacerdotes? Le dice, hey, Jehová dice que el hijo honra a su padre y al siervo a su señor, pero ustedes menosprecian mi nombre. En vez de honrarlo, ¿requiere esto el uso audible del nombre de Jehová? Indudablemente. Tenemos el caso de Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia,
Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Envuelve esto, este mensaje, transmitirlo, el uso audible del nombre, sin duda. Eso no tiene la más mínima duda. Pero además, fíjate, aquí se habla de la importancia de ese nombre en el libro de Malaquías 2.5 en la Biblia de nuestro pueblo. Mi alianza era con él, o con él era de vida y paz, se la di para que temiera, respetara y reverenciara mi nombre. Esto evidentemente envuelve el uso audible. Malaquías 3.16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero y Jehová prestó atención y escuchó. ¿Qué tan importante era para Dios su nombre? Se puede ver a continuación. Y fue escrito un libro como memoria de él para los que temen a Jehová. Interesante. ¿Y a usted no le gustaría estar en ese libro? Evidentemente sí, porque es un libro de aprobación. Pero no solamente para los que temen a Jehová, dice, y para los que toman en cuenta su nombre. Entonces la importancia del nombre divino era tal que la escritura del nombre de uno en el libro de la vida, en ese libro de recuerdo de parte de Jehová, requería la utilización del nombre de una manera honrosa. Ahora, Malaquías 4.2 dice, pero para ustedes que reverencian mi nombre, se levantará el sol de justicia, con la salud en sus alas, saldrán y saltarán como terneros del establo. ¿Diría usted que Malaquías tenía en alta estima el nombre divino? ¿Diría usted que el autor de la Biblia que inspiró a Malaquías a dar este mensaje tenía en alta estima su nombre, incluso después de lo que es la deportación a Babilonia y la liberación de los israelitas? Evidentemente sí. Entonces volvemos a preguntar, ¿de dónde esta gente sacan esa idea de que el nombre divino cayó en desuso? Al menos no durante este periodo de tiempo. Y estamos en el 443 antes de nuestra era. Periodo de tiempo en donde ellos dicen, no, aquí en Babilonia durante ese periodo el pueblo perdió el hebreo, cosa que es falso. Nos encontramos documentos en hebreos a través de todo ese periodo de historia. ¿Que se asimilaron otros idiomas? Sí. Pero eso es una cosa muy diferente a que el hebreo se perdiera. Y eso lo vamos a estar viendo en la medida que vayamos avanzando en esta serie sobre la historia del nombre divino hasta llegar al tiempo de Cristo, para poder echar por tierra el mito de que para el tiempo de Cristo el nombre no se pronunciaba. Eso es totalmente falso. Vamos a estar mostrando documentos que lo ponen más allá de toda duda. Así que Malaquías nos dice, no conozco nada sobre esa supuesta falta de utilización del nombre divino después de lo que es el exilio a Babilonia. Nehemías fue uno de los profetas que menos utilizó, contemporáneo con, en este caso, con Malaquías. Utilizó por cada 313 palabras, utilizó una vez el nombre divino, pero sin embargo sus expresiones indican que se usaba audiblemente. Dice el libro de Nehemías 5.13, además sacudí mi ropa y dije, así sacudo a Dios de su casa y de su propiedad todo hombre que no cumpla esta promesa y se quede sacudido vacío. Y toda la congregación, ya no Nehemías, ya no el líder, la congregación respondió, es decir, habló diciendo, amén, alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esta promesa. Alabar a Jehová, recuérdese que es una de las acciones que requiere necesariamente la utilización del nombre divino. Ahora, veamos Nehemías 9.4. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Ya vimos en el libro anterior que Esdras había hecho esto. Él dice, Dios grande, o a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Nehemías 9.4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Clamar a Jehová, obviamente, orar a Jehová envuelve la utilización del nombre. Y por último, Nehemías 9.5. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Sebanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto,
sobre toda bendición y alabanza. A ver, mis amigos, bendigan el nombre. Bendecir a Jehová implica bendecir ese nombre glorioso. Entonces, lo que hemos podido ver hasta aquí es que indudablemente los profetas, los escritores de la Biblia, no solamente utilizaron el nombre de manera audible antes del destierro a Babilonia, sino que lo hicieron abundantemente después del destierro a Babilonia. Menos de 200 años antes de la Septuaginta, es decir, estamos hablando del 443, en el 250 se hace la traducción del hebreo al griego de la Septuaginta, menos de 200 años antes de que se escribiera la Septuaginta, todavía el nombre se está usando. Claro, nos toca ver si a partir del 399, que es hasta donde vamos a estar llegando, hasta acá, en esos 400 años se perdió el nombre. Habría que ver qué otros documentos tenemos para poder presentar y analizar el asunto desde el punto de vista histórico. Y después nos toca explicar qué condiciones históricas se dieron para que ya a partir del siglo II se presente el fenómeno que encontramos en los textos cristianos, de que no solamente del Nuevo Testamento, sino que, y había alguien que me ponía un ejemplo interesantísimo ahí en los comentarios, me decía, no, porque es como que Pedro sea, un ejemplo, no recuerdo exactamente, pero algo así, como que Pedro sea un ladrón y entonces se pierde algo y Pedro aparece con cosas compradas y entonces le echamos la culpa a Pedro y yo digo, no, espera. Mira, el problema es que tú estás planteando el problema mal. El problema es que Pedro, para que tú entiendas, estaba en el lugar de los hechos. El único que no fue captado por las cámaras. Vamos a empezar por ahí. Adicionalmente a eso, Pedro no solamente se robó, no solamente tenía cosas compradas, ¿no?, con dinero que evidentemente no se había ganado, sino que le encontraron que otras prendas que se habían perdido en el mismo lugar, él fue el responsable. Porque tenemos que, está bien, ok, vamos a ver. No, que no quitaron el nombre del Nuevo Testamento. ¿Y por qué si lo hicieron de la Septuaginta? Explíquenos eso. Es evidente que ahí hay un problema. Es evidente que ahí hay un delito. Las razones las vamos a ver. Porque algunos piensan, pero entonces, ¿qué confianza podemos tener en el texto del Nuevo Testamento? Todas esas preguntas las vamos a contestar, si Jehová lo permite, en esta serie de videos. No se las pierdan. Pero ya hemos podido llegar, en base a la Biblia, al hecho de que menos de 200 años antes de que la Septuaginta fuera producida, el nombre estaba utilizándose audiblemente, de manera activa, de una manera frecuente, tanto por los escritores de la Biblia como por el pueblo. Luego, descarte esa mentira de que en Babilonia se perdió el nombre. Eso es una tremenda y colosal mentira. Y vamos a ver el resto de las pruebas en próximos programas. Ahora bien, vamos a pasar entonces ahora a analizar, como les había prometido, otro elemento histórico que yo considero que así se le ha dado muy poca importancia a este elemento histórico. Vamos a estarlo considerando juntos ahora y con ello vamos a poder tener la oportunidad de entender que por lo menos hasta el 399 antes de nuestra era, el nombre seguía en uso. Vamos a repasar un poquito el argumento que se presenta. Los judíos estaban, según dicen estas personas, en un entorno politeísta, dominados como esclavos, y por tanto dejaron de usar el hebreo y el nombre. Pero hoy vamos a estar considerando, la parte final de este video, vamos a estar considerando, o la segunda parte, de este video, a partir de ahora, una comunidad muy peculiar de judíos. Fíjense que Israel está acá, al norte, ¿verdad? Llegamos acá, por acá está Alejandría, todo el recorrido de Egipto a través de Naf, la región de Patros, que es parte de esta región, o sea, Elefantina es parte de esta región, y llegamos a Elefantina, una isla enclavada, como vamos a ver a continuación, en el centro mismo del río Nilo y rodeada por el centro, o sea, rodeado totalmente, es el centro de lo que es el río propiamente. Aquí vemos algunas excavaciones que se hicieron, porque cuando empezaron a aparecer papiros relacionados con la comunidad judía que existía ahí alrededor del siglo VI al siglo V antes de nuestra era, y ya principios del siglo IV, pues resulta ser, y es muy interesante esto,
que empiezan a hacer una serie de excavaciones porque querían encontrar la mayor cantidad de papiros posible y un entendimiento claro de qué elementos tenía esta comunidad judía, que ha sido muy mal interpretada por muchísimos historiadores. Acá tenemos, fíjense la isla, propiamente este es el río Nilo que rodea a la isla propiamente. Noten ustedes el tamaño de los barcos en comparación con la isla. Se puede ver que no es muy grande, pero tampoco es una cosita muy pequeña. Y en esta isla, pues resulta ser que según Heródoto, alrededor del año 3000, se encontraba esto que ustedes pueden ver aquí. Una fortaleza que servía para contener a los nubios que se encontraban al sur de Egipto y sus invasiones. Y se sitúa justo en el mismo centro de lo que es propiamente la isla. Esto, por supuesto, es una reconstrucción histórica, o sea, no es precisamente que haya sido así, es solo para que ustedes tengan una idea de cómo estaba ubicada. En este caso estaba ubicada lo que es la fortaleza hacia el sur, porque para allá estaban precisamente los nubios. Y por supuesto, habían también puestos avanzados fronterizos en ambos lados. Y de hecho está la ciudad de Swan, ahí en una de las orillas del río. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del tetragramaton? Puede que usted se pregunte, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver, como vamos a estar viendo en nuestro análisis. ¿Por qué? Porque aquí en ese lugar, en esa isla, tan al sur de Egipto, aparecen una serie de documentos escritos en arameo que tienen el nombre divino. Lo puede ver aquí. Esto que usted ve aquí es una Yod, esto es una Hei. Aquí, por supuesto, la patica que viene hacia abajo está muy borrada, pero está ahí. Y una Baf. Y es así como los judíos que servían como soldados por paga, lo que llamaríamos hoy un mercenario, que hoy tiene una connotación terrible, pero en aquel tiempo no era así. Los judíos que vivían allí en la fortaleza de Elefantina y que ellos hicieron algunos documentos. Estos documentos han permanecido, fragmentos de ellos, gracias a Dios, y ahora tenemos una idea clara de cómo era esta comunidad, aunque sujeta todavía a una reconstrucción histórica, porque como ahorita les voy a dar una pieza de información clave en el asunto que les va a ayudar a entender esto. Pero el punto central es que el tetragramaton aparece ahí en forma de trigramaton. Miren, para que usted entienda. Puede que alguien diga, no, pero es solamente 3 letras. Bueno, váyase a los videos que yo hice sobre el tema de la pronunciación del nombre de Jehová y usted va a encontrar cuántas fuentes de información hay que indican que el tetragramaton está compuesto por 3 letras con sonido consonantal, es decir, en forma de consonante, y una en forma de vocal, y muchas veces esa mater lectionis, que es como se le conoce a esta consonante con sonido vocálico, se eliminaba de la escritura. Hay numerosísimos ejemplos, ¿no? Si mal no recuerdo, que yo les voy a poner algunos ejemplos de ellos. Pero la cuestión aquí que yo quiero que ustedes entiendan es, por eso es que vamos a examinar la historia de esta colonia. Vamos a examinar algunos documentos de esta colonia, porque de hecho no es solo que utilizaron el tetragramaton, sino que esto que ustedes ven aquí, por eso yo les mencionaba a ustedes que necesitamos investigar bien la historia. Eso es un templo construido nada más y nada menos que al Dios de Israel. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo que un templo? Si había un templo allí. Lo cual indica la tremenda... Fíjense ustedes, estamos hablando de una comunidad que según Bezalel Porter, yo pienso que el erudito que mejor ha estudiado este fenómeno y cuyas obras de consulta son de referencia obligada. Yo tengo aquí la mayor parte de las obras que él escribió sobre el tema, ¿no? Las compré para mi investigación sobre este tema. Hace muchísimo tiempo que hice una investigación sobre este tema. No lo había presentado porque no había tenido la oportunidad, pero Bezalel Porter dice que fue alrededor de 650, es decir, unas 2 o 3 décadas antes de la conquista de Babilonia, que se establece esta colonia. O sea, no la fortaleza está desde el año 3000, que sufría modificaciones con destrucciones que haya ocurrido debido a cambios de gobierno, eso es entendible, pero la fortificación estaba desde el año 3000 antes de Cristo. Pero ya para el 650 resulta ser que hay judíos, parece ser que mandados por Manasés, quien peleó junto con los egipcios contra los asirios, y Manasés manda a apoyar a los egipcios en su contención de los nubios que estaba tratando de entrar en ese periodo de tiempo dentro del territorio de Egipto, y entonces él manda esta brigada, vamos a decirle así,
de judíos con toda su familia, porque si usted, si usted tiene familia y se muda tan lejos a un puesto fronterizo, obviamente se lleva su familia consigo. Por eso que se han encontrado alrededor del templo de Jehová, allí en Elefantina, nada más y nada menos que una gran cantidad de casas, una ciudad edificada allí. ¿Para quiénes? Para los que trabajaban precisamente en la fortaleza y sus familias. Y esto es una, por supuesto, volvemos a decir, una reconstrucción también artística de lo que es los diagramas, las descripciones verbales, mejor dicho, que han permitido hacer un diagrama, presenta. Yo le di todos esos datos a la inteligencia artificial y me creó esto que ustedes ven aquí, muy similar a una mucho más, pudiera decirse, primitiva que yo vi en una publicación académica, pero desde el punto de vista de estructura, de hecho, si ustedes se dan cuenta, tanto en los documentos académicos que tenemos hoy se reconoce que el templo está orientado hacia el noreste, es decir, en esta posición, y esto significa que el templo estaba orientado en la misma posición que el templo de Jerusalén, lo cual indica que ellos reconocían que el templo de Jerusalén era el templo principal. Es la conclusión a la que han llegado algunos académicos sobre el tema. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, y yo no voy a darles todos los detalles sobre esta colonia, porque yo en mi libro, El Tetragramatón en la Historia, un estudio histórico, morfológico y fonológico del nombre del Dios de la Biblia, amplío sobre este tema. De hecho, si ven este capítulo, todos los capítulos todavía no los tengo numerados, los que he escrito, porque todavía no tengo decidido cómo voy a estar organizando el material que tengo para el libro, y faltan muchos capítulos por escribirse todavía. Pero el capítulo este se llama De vuelta a Egipto, los papiros de Elefantina, 495 al 399 antes de la era común. Por eso les decía a ustedes que esta pieza de información histórica tiene que ver con el 399, que tiene la portada que hice para el libro, mostrando, ¿no?, de los distintos documentos en que aparece el templo de Solé. Claro, vuelvo a decir, una representación muy libre de la piedra que por supuesto no estaba en caracteres hebreos, ¿no? Cuadrados, arameos cuadrados, sino más bien en palo-hebreo, del templo de Grisín, etcétera. Pero es solamente lo que trata de mostrar la portada es un ambiente de cómo el Tetragramatón ha estado en distintos documentos históricos. En este capítulo yo explico una reconstrucción histórica, hago una reconstrucción histórica que da respuesta a muchas incógnitas que los estudiosos han hecho. Y una de ellas tiene que ver con el uso del trigramatón en vez del tetragramatón. ¿Por qué siempre aparece el nombre divino, el nombre del Dios de Israel, el nombre del Dios de la Biblia, como con 3 letras? Ya sabemos que efectivamente hay otros documentos que lo hacen, ¿no? El de Fizio del Monte Ebal, la tablilla de maldición del Monte Ebal, fragmentos de vasijas que tienen el nombre con solamente 3 letras, no porque estén rotas, sino porque ahí se acaba la inscripción y se ve claramente que lo usan con 3 letras, el 4Q 120 del Qur'án, que tiene el trigramatón, o sea, el tetragramatón con 3 letras, en este caso en griego, la iota, la alfa y la kalpa, la omega. Tenemos muchos documentos que muestran esto. La cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto de manera consistente, no? Bueno, les voy a explicar, y vamos a entrar en un detalle un poquito complejo, pero yo les voy a tratar de hacer esto lo más simplificado posible. Tiene que ver con una característica muy particular del arameo, porque todos estos documentos, algunos son cartas, otros son pedazos de vasija donde hay inscripciones que se conocen como óstracas, otros son documentos legales, otros son cartas personales de negocio, contratos legales, y que quedaron enterrados allí cuando ellos finalmente se van alrededor del año 400, porque al parecer ya el Estado no los quería allí. Egipto vuelve a reconquistar nuevamente su territorio, y ya esta gente que habían servido al imperio persa ya no eran non gratos, ¿no?, como se dice, y al parecer se fueron del territorio. Ya una reconstrucción histórica muy interesante, porque se dice, bueno, mira, prueba de que esa gente no eran judíos ordinarios, no tenían ninguna copia de la escritura. Miren, amigos, y yo les voy a mostrar, esto es muy por encimita, ¿no?, pero la realidad es que no tenían por qué haber copias de las escrituras, porque cuando ellos abandonan, ellos no necesitan los documentos personales que prueban las propiedades que ellos tenían allí, porque ya ellos se iban a ir allí para siempre.
No es como los que huyeron de las tropas romanas allá cerca del 66 en el Qumrán, que tenían la esperanza de volver y escondieron todos sus documentos bíblicos en cuevas. Esta gente no iban a regresar, así que cualquier copia de las escrituras que tuvieran, que obviamente ¿qué tenían que hacer? Llevárselas. ¿Para qué las va a dejar ahí si son de uso personal o litúrgico en el templo continuamente? O sea, a veces los historiadores no se dan cuenta de detalles que son lógicos. Pero bueno, en este capítulo ustedes van a poder deleitarse, los que les gusta la historia, en un análisis histórico progresivo, cuando el libro se termine de escribir, no sé cuándo, porque mi tiempo está muy limitado, pero bueno, sigo avanzando poco a poco en esto. Pero el punto que les estaba mencionando es que estas cartas en arameo el arameo de este lugar tiene una peculiaridad, que el arameo imperial, que es el arameo con que se escribió la Biblia, también se conoce como arameo bíblico por esa razón, pero el arameo imperial no tiene. ¿De qué estamos hablando? Es una cuestión puramente lingüística, pero que da respuesta a este asunto. Aquí se está hablando del tiempo imperfecto en esta introducción al arameo de Frederick Greenspan, y él menciona aquí en su libro un detalle muy interesante. Les voy a explicar. Miren, el imperfecto, la tercera persona del singular masculino del imperfecto arameo, él. Cuando tú dices él, estás hablando de la tercera persona singular masculino, ese es el pronombre. Pero aparte, el verbo imperfecto se forma, para que ustedes entiendan, poniendo un prefijo. O sea, les voy a explicar, digamos que esta es la palabra aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos un prefijo que es la yo. Cuando usted añade ese prefijo, está diciendo que esa acción la está ejecutando él. Es decir, tercera persona del singular, él, masculino, él, y singular, no ellos, sino él. Y toda obra de consulta aramea que trata este tema reconoce que cada vez que se va a formar el imperfecto para la tercera persona del singular masculino en arameo imperial, requiere el añadir la yo. O sea, el prefijo que dice él, por ejemplo, él cayó, o él caerá en este caso, porque es imperfecto, muchas veces se utiliza para el futuro, aunque puede ser utilizado para el presente o el pasado. Él dará, él gobernará, él será débil o debilitará. Bueno, siempre se refiere esa letrica yod, ese prefijo, es lo que está indicando precisamente. Noten ustedes aquí, miren, tercera persona del masculino, cómo se forma el imperfecto. Por ejemplo, la primera persona del singular se forma con la alef en vez de con la yod. Pero sin embargo, cuando vamos a tercera persona masculina, recuerden, masculino, aquí por supuesto, porque claro, primera persona singular, yo, no tiene masculino o femenino, es yo, no importa si lo dice una mujer o un hombre. Pero ya cuando estamos hablando de la tercera persona del singular, es él o ella, ¿ves? Por eso dice masculino o femenino. En el masculino se utilizaba una tau, y mientras que en el femenino y en el masculino la yo. Y por eso todos estos verbos que se encuentran aquí, que dicen él caerá, él dará, él gobernará, él debilitará, no recuerdo bien si aquí sería más bien vestirá. Tenemos que ver eso, no estoy claro ahora esta palabra en inglés. La cuestión fundamental es cómo se forma la tercera persona del singular masculino del arameo. Bueno, utilizando una yo. Ese es el prefijo que se le pone al verbo, y con eso usted está diciendo que ahí tiene una yo. Pero aquí él en la página 79 hace una muy interesante aclaración. Hay un verbo, el verbo cero estal, jabat, en arameo, que es muy interesante, porque si ustedes lo miran aquí, amigos, tiene una hei, una baf y una hei, y es muy similar al tetragramatón, solo que le falta la yo. Es un verbo, no es el nombre divino. Pero aquí en el arameo imperial hay una curiosidad muy interesante, y es la siguiente. Dice, una muy importante excepción de este patrón, es decir, de utilizar la yod como el prefijo de la tercera persona del singular masculino, envuelve el verbo jabat, es decir, el verbo ser, el cual en muchas
terceras personas o en formas de la tercera persona comienza con una lamed. Noten esta lamed aquí, que es la L nuestra. Bueno, pues resulta ser que él será no se escribe con la yo, se escribe con así, con la lamed. Ellos serán, en este caso también la tercera persona, pero ¿cómo se llama esto? Masculino. Noten ustedes la lamed. Ahora, ¿por qué esto es importante? Miren, si se dan cuenta, si pusiéramos una yod aquí, sería yod, he, baf, alef. Es decir, las tres primeras letras corresponderían con las tres primeras letras del tetragramaton. Miren qué interesante. Pero lo interesante es que esto también podía ser escrito con una hey, como vamos a estar probando ahorita. Vamos a ver este mismo fenómeno acá en Basic of Biblical Aramaic, o sea, lo básico del arameo bíblico de Miles B. Benport. Y vamos a ver acá que es lo mismo. Tercera persona de singular, ¿cómo se forma? Con una yod. Él o esto se irá afuera o it will go away. O sea, se irá lejos, se irá de aquí. Bueno, la cuestión es que este él o it, recordemos que en inglés ellos tienen un pronombre para masculino y para neutro. O sea, para una persona es masculino y también para, en este caso, una cosa. Así que, interesantemente, la tercera persona es formada, noten ustedes, con una yod. Fíjense la yod ahí, esa letra chiquitica. Él desea. Él o esto deseará. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el mismo verbo, mírenlo aquí, es el mismo verbo, unas veces termina en alef y otras veces termina en hey. ¿Por qué? Bien. El verbo jabá, o sea, ser, pasar o suceder, existir, es difícilmente débil. Ambos, gutural de tipo 1 y tercero, con una hey. Adicionalmente, la consonante preformativa, es decir, la yo, en la tercera persona singular y la tercera persona del plural es lamed. O sea, él dice, a ver, con el verbo jabat, acá, hey, baf, hey, note que falta nada más que la yo para que sea el tetragramaton. Con esta, resulta ser que no se utiliza la yo como consonante preformativa, es decir, la consonante que indicaría la persona gramatical que está efectuando la acción del verbo, sino que se utiliza una lamed. Dice, ahora, el deletreado de la consonante performativa como ale es único a esta raíz verbal. El único verbo en arameo que no se forma, en el arameo imperial, recordemos esto, no se forma con una yod, es jabat. Y ahora, él muestra acá, noten ustedes, la formación, él será, noten que lo que tiene es una lamed y aquí tiene una alef. Sin embargo, aquí él reconoce que el mismo verbo puede tener a veces la alef o puede tener la hey. Y yo sé que está un poquito difícil de seguir, pero esto es importantísimo para entender lo que encontramos en Elefantina, en el arameo de Elefantina. Miren qué interesante, mis amigos. Este otro libro de Edward Cook, el arameo bíblico y dialectos relacionados, porque uno de los idiomas que más dialectos tuvo, variaciones del lenguaje tuvo en la antigüedad fue el arameo. Él dice, al final la vocal E larga puede ser el reflejo de un triptongo original que ha sido contraído. En tales casos, noten esto, la cuestión es la hey o la alef. Perdón, la cuestión no, marel aquí sería marel tione, o sea, la consonante que funciona como vocal sería la hey o la alef, cualquiera de las dos. Y entonces él pone aquí un ejemplo que es precisamente el ejemplo de Jabak. Noten ustedes que acá él será no se escribe con alef al final, sino con hey. Lamed, he, bat, he. Si la lamed no fuera el único verbo que no utiliza la yo, para que ustedes entiendan,
Eso significaría que el verbo Chabad, tercera persona del singular masculino, se escribiría como Yod, He, Bat, He, es decir, como el tetragramatón. Pero al estar precisamente con la lamed en vez de la Yod, es el único verbo que ocurre eso, no hay confusión entre el nombre divino y el verbo Chabad. Yo se los pongo aquí para que lo puedan ver. Fíjense, tenemos primero que todo un texto que es Daniel 2:28, en donde tenemos Lejevé, que es precisamente el verbo Chabad, pero en imperfecto tercera persona, y noten ustedes que aquí hay una Aleph. ¿Ven? Que es este que van aquí. Lamed, Hei, Vav, Aleph. ¿Qué significa? Bueno, pues un verbo imperfecto, tercera persona masculino singular. Él será. Sin embargo, en otro texto, esta vez también dentro del libro de Daniel, Daniel 4:25, y ven ustedes aquí lo que ha de acontecer, estará o esta será tu morada. Aquí el verbo es imperfecto, tercera persona. Aquí, sin embargo, en este texto particularmente, Daniel 4:25, el mismo verbo, en vez de deletrearse Lamed, He, Vav, Aleph, se deletrea como Lamed, He, Vav, He. Así que hay un cambio en la última, la vocal E que hay al final, y en vez de utilizarse la Aleph, se utiliza la G. Ahora, imagínense usted que el verbo Chabad, escrito así como está en esta ocasión, en vez de con la Aleph, con la G, que podría ser escrito de un modo o de otro. En vez de utilizar la lame para la tercera persona del singular, utilizar la Yod normal. ¿Qué es lo que tendríamos ahí? Yod, G, Bat, G, es decir, IHWH. ¿Le suena eso? Sí, el nombre divino. Pero esta confusión se evita porque en este único verbo en todo el arameo imperial, en este único verbo, en vez de utilizar la Hei, utiliza una lamet. Eso evita confusión alguna entre el verbo Chabad, tercera persona del singular masculino, y el tetragramato. Ustedes podrán decir, ¿y toda esta clase de gramática para qué? Yo sé que es difícil seguirlo, por eso yo hago diapositivas que ayuden, pero es que es imprescindible entender esto. De toda esta explicación, ¿qué queremos entender? Queremos entender que si el verbo Chabad, el verbo ser o estar, fuera escrito en el arameo antiguo, en el arameo imperial, el arameo que más se utilizaba en el imperio persa, el momento en que la colonia de Elefantina se encuentra allí en Egipto, el verbo imperfecto, tercera persona masculino singular, si hubiera escrito con una yod, entonces la escritura de ese verbo en imperfecto, tercera persona masculino singular, y el tetragramatón sería exactamente la misma. No habría forma de distinguirlo. Quédense con esa parte. Mírenlo aquí. Aquí tienen el tetragramatón, el nombre divino, Yod, Hei, Bat, He. Aquí tienen el verbo Chabad, tercera persona del singular. Miren aquí la consonante preformativa, es decir, la consonante que indica quién hace la acción. Lo interesante es que, noten ustedes, en vez de utilizar la Yod, que normalmente es la forma, lo vimos ya en las gramáticas anteriores, la forma en que se formaría la tercera persona, ¿qué ocurriría? Ponga usted aquí una Yod y va a ver que sería Yod, Yod, Hei, Hei, Vav, Vav, Hei, Hei. A ver, entendamos esto. Significaría que habría una confusión entre el nombre divino y el verbo, la tercera persona masculina singular imperfecto del verbo Chabad. Esa es la parte que tienen que entender. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque vamos a encontrarnos que el arameo de Elefantina, sin embargo, no sigue el patrón de la lamet delante del verbo Chabad, sino el patrón normal que el arameo tiene para el resto de los verbos utilizando la yod, que vamos a ver lo que esto significa. Aquí tienen, como pueden ver, aquí tienen Bezalel Porter, que es precisamente, como les decía, el erudito que más investigó en su momento estos manuscritos. Fíjense que él inclusive hace una reproducción muy precisa de los manuscritos a mano, y hace su traducción, su transliteración, etcétera. Yo tengo todos estos libros, son 4 volúmenes. Tengo también la concordancia, tengo una base de datos que me permite, con el software Accordance, que me permite investigar estos textos en arameo.
Y yo hice mi propia investigación porque está relacionado con el tema del libro que estoy escribiendo, es decir, el nombre de Dios en la historia. Ahora, yo quiero mostrarles algo a ustedes. ¿Qué sucede con el arameo de Egipto? Es decir, de ahí, de Elefantina. Una gramática del arameo Egipto por Takamitsu Muraoka, que este es un gramático que ha escrito gramáticas de casi todos los idiomas semíticos que existen, y Bezalel Porte. Volvemos a encontrarnos con Bezalel Porte, el erudito que les he dicho que es el que más estudio ha hecho sobre esto. Miren esto. Aquí en la página 30 él dice Yod He Bat He. ¿Este es el tetragramaton, verdad? No. Fíjense lo que él dice. Él será, will be, es verbo pel, imperfecto, tercera persona masculina singular de Jabat. He Bat He. Así que aquí, en este, para que ustedes entiendan la idea, en este arameo, en este dialecto arameo, el verbo Jabat, tercera persona de singular, en vez de seguir el patrón de la lamed, pone la yod, como normalmente se hace con el resto de los verbos. Y tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Noten ustedes que aquí tenemos justo el tetragramaton. Aquí tenemos el nombre divino en plene, las 4 letras del nombre, pero no es el nombre. No, es el verbo ser, tercera persona del singular masculino, es decir, él será o él es, dependiendo del contexto. Pero el nombre, sin embargo, de Dios, noten ustedes acá, dice por algo excepcional, esto lo vamos a ver en otro momento, Yod He He, que es una forma en que se escribía el nombre divino. Esta es una A, sería Ya. Obviamente, en vez de Yod He Baf, que es el nombre de la deidad judía en Elefantina. O sea, el nombre de los judíos allí era Yod He Baf. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se restringen de escribir la cuarta Hei? Bueno, eso lo vamos a ver. Este es el papiro de Cowell, conocido como el papiro del templo, donde estos judíos, después que los sacerdotes de Kun, un dios egipcio local, muy poderoso el culto de ellos allí en esa zona, tanto en Elefantina como en la ciudad vecina de Swan, destruyen el templo dedicado al dios de los judíos. Ellos piden a las autoridades persas en esta carta que se les permita reconstruir el templo, y aquí tenemos, noten ustedes que ese mismo papiro tiene precisamente tanto el nombre divino Yod He Baf Yod He Baf, sí, sin la Hei final, pero aquí tenemos, fíjense, Yod He Bat He. Y le voy a explicar, se puede decir He o se puede decir Hei, eso no tiene la mayor importancia. Yod He Bat He. Uno pudiera decir, ahí tienen el tetragramaton. No, curiosamente ese no es el tetragramaton. Fíjense ustedes acá la expresión, noten ustedes el tetragramaton aquí aparentemente, pero en realidad aquí es donde está Yod He Baf Elá, es decir, Jehová Elá, es decir, IHV el Dios. Mientras que esto es traducido como esto será un mérito tuyo. La frase, según este libro de Bezalel, es el manuscrito A4.727, dice: todos los días están aquí, se hacen así hasta que se reconstruya ese templo. Esto será, aquí está Yod He Baf, es decir, será, noten ustedes que es imperfecto, noten ustedes que es masculino, esto será, noten ustedes acá, aparentemente es el tetragramaton, pero no lo es. Y esto será un mérito ante, y ahora sí viene el nombre del Dios de los judíos, escrito con solamente 3 letras, Yod He Baf, el Dios. Aquí lo tienen. De hecho, hay una anécdota muy interesante con relación a este papiro, porque un amigo mío muy bueno en los idiomas semíticos, hace muy buenas publicaciones ahí en internet sobre los idiomas semíticos, un día me dice a mí: oye, encontré el tetragramaton en los papiros de Elefantina. Y yo le digo: sí, pásame eso. Y me pasa esto. Y es lo que me lleva a mí a investigar, porque según los académicos el tetragramaton en plene, es decir, las 4 letras nunca aparecen en los papiros de Elefantina. Y cuando yo me pongo a estudiar las características del arameo de Elefantina, me doy cuenta que esto no es el nombre divino, sino que es el nombre, es el verbo imperfecto, tercera persona masculina, ser o estar, es decir, Javá. Y aquí tienen la
consonante performativa que en vez de seguir el patrón, como habíamos dicho anteriormente, de una lamed, utiliza una yod. Y queda exactamente igual que el tetragrámaton. Y aquí viene ahora el punto central. Mírenlo aquí. Vamos a concentrarnos primero en que esto aquí arriba siempre es el nombre divino, ¿ok? Para que puedan entender el punto. Es el nombre divino. Bueno, ¿qué pasa con el arameo imperial? Si ustedes se dan cuenta, el arameo imperial, que normalmente para formar el imperfecto de la tercera persona del singular masculino utiliza la yod, para el verbo Chabad utiliza una lamed. Eso evita toda confusión con el nombre divino. Luego, cuando usted ve lamed he bat he o lamed he bat alef, que también mismo se puede escribir así, usted no dice, ese es el nombre divino. No. Con el arameo imperial no tenemos problema ninguno. Fíjense. Sin embargo, y esto es algo que se les ha escapado a los eruditos cuando tratan de explicar por qué 3 letras nada más, dicen, significa Yahoo, como la parte final de los nombres teofóricos que ya estudiamos una vez aquí en este canal. Pero no tiene nada que ver con eso. Noten ustedes ahora, esto sigue siendo el tetragrámaton. Recuérdense, la primera fila de aquí arriba siempre es el tetragrámaton, el nombre divino. Ahora, en el arameo imperial, el arameo egipcio, el arameo imperial es este, el arameo egipcio, el arameo de Elefantina, el nombre divino en hebreo sería este, pero como ellos escriben, no los judíos, es el arameo de todo Egipto. En vez de formar la tercera persona con la lamed, esta L que ustedes ven acá, la utilizan con la yod. ¿Y ahora qué pasa? Que debido a esta característica de ese arameo, noten lo que pasa entre este verbo tercera persona del imperfecto masculino singular con el tetragrámaton. Yod, yod, hey, hey, baf, baf, hey, hey. Es decir, que el tetragrámaton y este verbo imperfecto tercera persona singular se escriben exactamente igual. Y ahora usted está leyendo un papel y usted dice, y ahora que yo sé si esto es el verbo Chabad, tercera persona del singular imperfecto masculino, o si es el nombre de Dios. Eso creaba una ambigüedad que en el arameo imperial no existe. ¿Por qué? Porque hay una lamed en vez de una yod. Y aquí viene ahora el punto central. ¿Qué hacen estos escribas judíos? Para evitar confundir, miren, el verbo Chabad, tercera persona singular, con el tetragrámaton. Pues dejan de escribir la consonante que tiene función vocálica, Yod, He, Baf. Y de este modo evitan confusión entre el verbo imperfecto con la yod delante y la hey final y el nombre divino, porque eliminan la hey final para que haya una distinción. Y ese es todo el misterio que hay detrás del tetragrámaton, es decir, de la mención de 3 letras ahí en Elefantina. Y lo interesante de esto, amigos, es que toda la comunidad académica ha pasado por alto esto. Yo recuerdo cuando yo descubrí esto hace unos 2 o 3 años atrás. Yo escribí una carta al académico Palos Vasilevich, dándole todos los detalles, ¿no? Hice un documento y se lo mandé. Y el hombre me mandó una carta para atrás diciendo, oye, has descubierto un aspecto que ha tenido intrigada a la comunidad académica científica por décadas. ¿Por qué usaron solo 3 letras? Claro, porque si utilizaban las 4 letras del tetragrámaton, entonces no se sabría, habría una confusión entre el verbo Chabad y el tetragrámaton. Y hay quien puede decir, sí, pero bueno, de todas maneras podían escribirlo y por el contexto determinarlo. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto que con esto estarían en su manera de pensar judía, para los cuales el nombre divino era algo tan sagrado que no podía ser tomado en vano, ellos estarían escribiendo el nombre de una forma irreverente. Y para evitar esa irreverencia por parte de alguien que no fuera judío y que leyera esos documentos, dejaron de utilizar la G final, y por eso es que tenemos solamente Yod He Baf para identificar cuándo es el nombre divino y cuándo es el verbo Chabad. ¿Captaron bien ese punto? Esto se los explico para que ustedes entiendan que cuando en realidad ellos están utilizando 3 letras, están hablando del mismo Jehová,
del Antiguo Testamento. Dentro de un periodo de tiempo que va del 495, es decir, al 399, al 399, es decir, estamos hablando casi, vamos a ver, unos 100 años. Estamos hablando del periodo de los documentos, por supuesto, que vivieron por más tiempo. Los documentos que tenemos están fechados sobre esa época. Explicado esto, vamos a ver ahora un detalle importante. No, porque son solo 3 letras. Bueno, mire, aquí tiene, ustedes se recordarán cuando estudiamos el tema de la pronunciación del nombre divino, aquí tienen el nombre con 3 letras precisamente, Yod-Heh-Vav, escrito de izquierda a derecha, porque en este momento el hebreo, como otros estamos hablando de aproximadamente 1800-1500 a.C., siglo XIV, siglo XII a.C., el hebreo se podía escribir, o sea, empezabas escribiendo de izquierda a derecha y cuando llegabas ahí escribías de derecha a izquierda. Era algo muy natural, muy normal. Ustedes pueden investigar si quieren sobre ello. Y esta es la famosa tablilla de maldición que tiene la Yod, la Hei y la Vav en proto-sinaítico. Es decir, Yod-Heh-Vav, que es el nombre divino. ¿Con cuántas consonantes? Solamente 3 consonantes. No con 4. Aquí tenemos el famoso... la famosa vasija de Harut que se encuentra actualmente en Quintelet Kuraya del siglo VIII. Noten ustedes acá la inscripción donde está el nombre divino, la Lamed, es decir, por en hebreo, la Yod, la He y la Vav, es decir, por, es decir, la Lamed. Yod-Heh-Vav sería las 3 letras del nombre divino. Y es así como, bueno, de hecho, fíjense, dice Obadía, ¿no? Hijo de Adaná, puede ser bendecido por esa lame que ustedes ven aquí en palo hebreo, que es caracteres cuadrados de gesta. ¿Por quién? Por Yod-Heh-Vav, es decir, por Jehová. Y esto es en el territorio de Israel, lo cual muestra que el nombre divino, como 3 letras, podía ser utilizado perfectamente bien en el antiguo Israel. Aquí tienen el 4Q120 que examinamos en el video anterior. Noten ustedes la iota, la alfa y la omega, tal como aparecen aquí, iota, alfa y omega, que es la Yod-Heh-Vav en hebreo, lo cual muestra que el uso del tetragramatón con 3 letras no era algo inusual. De hecho, era muy popular en algunos periodos, especialmente cuando se transmitía a otros idiomas como el griego o el arameo. Ahora bien, esto recordemos que significa, vamos a mirar para atrás un momentico porque nos pasamos. Significa que, por supuesto, el nombre en plene tendría la Hei, es decir, el nombre completo, pero el nombre de efectivo, algo que ustedes saben que se puede hacer mucho en hebreo, carecería de la Hei. ¿Por qué? Porque la Hei simplemente es lo que vemos aquí, una consonante. Esta rafe de aquí, les remito a que vayan allá a los videos que tratan sobre la pronunciación del nombre divino. Yo no puedo explicar esto de nuevo acá, pero esta rafe, solamente para referencia de quienes no han visto ese video, indica que esta Hei final no es una consonante, sino que es una vocal. Sería Yod-Heh-Vav como consonante y la Hei final como una vocal. Y esto aparece en el Firkovich B52 de la coalición Firkovich, el B52, que examinamos anteriormente. Todos estos ejemplos históricos muestran que en realidad no era un gran problema para los judíos escribir el nombre defectivamente, es decir, sin la Hei final, sin la consonante que funciona como vocal. Y yo no sé por qué los académicos que han examinado este tema se centran tanto, porque son 3 letras, tiene que ser Yahoo. No, señor. Es el mismo tetragramatón. El único problema que hay es que, dado que el tetragramatón escrito en plene corresponde cerradamente con las letras del verbo Jabat, tercera persona del singular masculino imperfecto, del arameo elefantino, el arameo egipcio, ellos deciden eliminar, o sea, escribir el nombre tal como se escribía en muchas otras, en otros muchos documentos, es decir, con 3 letras, para evitar esa ambigüedad, nada más. Esto, por supuesto, es algo que usted no va a encontrar nunca en los libros académicos, porque ellos han pasado por alto esa característica del arameo egipcio, que es escribir el verbo Jabat con la Yod en vez de con la Lamed. Poquito complejo, yo sé, pero lo que quiero que ustedes entiendan es, utilizaba la comunidad elefantina, los judíos estos que se encontraban en el siglo IV en Egipto, como soldados del imperio persa, el nombre de Jehová, sin duda, ahí lo tienen. Son 3 letras, no importa, es que eso era común en el pueblo de Israel, no era algo inusual.
Y era necesario para evitar, en el caso particularmente de ellos, que el verbo Jabat y el nombre divino se confundieran. Por eso dejan de escribir el final. Eso le da punto final al asunto. Ahora bien, ¿qué hay de los escritos que ellos tienen ahí? No solamente mencionan el nombre, porque uno puede decir, sí, pero mencionaban el nombre, pero no lo usaban audiblemente. Ok, recordemos estas diapositivas del principio, en donde decíamos claramente que los judíos tenían ciertas acciones, que eran acciones que propiamente tenían que ver con hablar el nombre audiblemente. Una de ellas, por ejemplo, esta: yo alabaré a Jehová por su justicia, cantaré el nombre de Jehová. Obviamente envuelve también la oración, el canto y la alabanza. ¿Ok? Bien, veamos aquí ahora lo que nos dice el documento del texto arameo, o manual de los documentos arameos, escrito por Besa del Por, donde, como les mostré ahorita, él pone los manuscritos, después hace la transcripción del texto a caracteres cuadrados y hace la traducción también, una ayuda inapreciable. Bueno, pues aquí ustedes tienen acá, noten aquí la lamet, o sea, por Jehová, Jehová, por Jehová. Y cuando esto fue hecho a nosotros con nuestras mujeres y nuestros hijos, estábamos vestidos, también puede ser, vestidos de saco, ayunando y orando a Jehová. A ver, orando. ¿Cómo tú le oras a Jehová si tú no utilizas su nombre? Entonces, esta comunidad, en sus oraciones, según este documento arameo del siglo IV a.C., dice que ellos usaban el nombre audiblemente porque le oraban ¿a quién? ¿A Adonai? No. ¿A Mara? ¿O Maré? Es decir, el Señor. No. Yod-Hebaf, el nombre divino escrito defectivamente. Entonces, esta gente sí usaban el nombre audiblemente, y el nombre que usaban era el nombre de Jehová. Veamos otro ejemplo. Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios debe temer, y a él debe servir, y por su nombre debe jurar. Así que el juramento envolvía el nombre de Dios audiblemente. Veamos, por ejemplo, este documento que es el B2.2.4. Noten ustedes aquí la preposición fija ve Jehová, es decir, en Jehová. ¿Ok? Por Jehová. Tú me juraste por, y noten ustedes, Yod-Hebaf, el Dios de la fortaleza de Elefantina, tú y tu esposa. O sea, hay un documento en donde se está escribiendo a alguien y diciendo, oye, tú, para dirimir una disputa entre nosotros dos, me juraste por el nombre, o por Jehová, el Dios de la fortaleza de Elefantina, tú y tu esposa. O sea, esta situación que nosotros tenemos fue dirimida por medio de un juramento. ¿Juramento por quién? Precisamente por el nombre de Jehová. Lo utilizaban audiblemente esta gente allá al sur de Egipto, casi, bueno, en la frontera sur de Egipto. El nombre divino, sí. Y esto es lo que hace, de hecho yo lo menciono en mi libro, en este capítulo, donde por eso uno entiende por qué Jeremías dice, y aquí Jehová le dice a Jeremías, ¿no?, que haré que nadie en la tierra de Egipto vuelva a jurar por Jehová. Ahora, otro documento, el nombre de Jehová, Yod-Hebaf, se encuentra en estos documentos 44 veces, según la base de datos que yo tengo y que estuve buscando. Aquí no tengo otra vez la preposición be y Jehová, dice, y fue impuesto sobre mí. Ahora es alguien que ha jurado un juramento a ti, por Jehová, el Dios que yo no he robado pescado de ti. O sea, había un problema entre este individuo y otro israelita de la fortaleza, y entonces se forma ahí, bueno, vamos allá porque tú me robaste pescado, que yo no te he robado nada. Sí, que me lo robaste, yo no te he robado. Ok, vamos a los jueces. Y los jueces le dicen, ok, vamos a dirimir esto. Tú juras por Jehová que no lo tomaste. Yo puedo jurar por Jehová, el Dios, que yo no lo he tomado. Obviamente tienen que haber usado el nombre. No era solamente que aparecía escrito, lo usaban audiblemente. Estos tres ejemplos lo muestran más allá de toda duda. Y esto nos hace ver, amigos, noten ustedes, pues vamos ahora a considerar el argumento de esta gente.
Según esta gente, la razón de por qué Cristo no utilizaría el nombre divino al leer Isaías 61:1 es que ya no se pronunciaba el nombre para su tiempo. Pero hemos avanzado. Ellos dicen que fue porque los israelitas fueron llevados a Babilonia, allí perdieron el nombre, la pronunciación, perdieron el hebreo, toda esa salta perdonen la expresión, de tonterías que se ven increíble en los documentos académicos, en las publicaciones académicas. Y entonces, bueno, pues el nombre ya no se usaba. Si no se usaba, Cristo no tenía por qué usarlo, cuando sencillamente hubiera dicho Adonai, ¿no? O Maré, como me dice a mí Bauman, ¿no? Él puede haber utilizado en arameo Maré. Esa es la excusa. Ya no tiene la excusa de la Septuaginta. Ya la Septuaginta se les cayó. Es que el nombre no se usaba. Pero ya hemos visto que después de haber salido Israel de Babilonia, y por lo menos hasta el 399, del 539 hasta el 399, Israel continuó utilizando el nombre consistentemente, y no solamente Israel, sino que judíos allá en el fondo, oiga amigo, en la parte final, la frontera azul de allá de Egipto, utilizan el nombre de Jehová para orarle. De hecho, tienen un templo que edifican allí, que en mi libro yo explico la razón de por qué lo edificaron. Hay una profecía de Isaías que habla sobre ello, que ellos parece ser que se tomaron para sí mismos, y por eso no tenían ningún problema con que hubiera un segundo templo. Todo eso yo lo explico ahí en el libro, la reconstrucción histórica que yo hago. Muy interesante, porque desafía la academia de una manera muy sólida. Y es interesante, mis amigos, que ellos también están utilizando el nombre en el mismo periodo. Y eran una comunidad aislada por más de 200 años. Israel estuvo 70 años nada más. No tenemos ningún registro de que los israelitas no pudieran usar el nombre de Jehová. De hecho, tú ves a Daniel utilizándolo. Allí. Ezequiel, que estaba deportado, lo está utilizando decenas y decenas de veces. Pasa el destierro y tenemos 5 escritores de la Biblia que lo utilizan, no solamente por escrito, sino en acciones que claramente requiere justamente la pronunciación del nombre. Óiganme, mis amigos, y me van a decir a mí que el nombre se perdió en 70 años, cuando los habitantes de Elefantina, que estuvieron más de 200 años allí, al menos que se sepa, quizás más, quizás un poquitico menos, no lo perdieron. Lo usaron diariamente en comunicaciones diarias, en juramentos, en bendiciones, en oraciones públicas. Y no lo perdieron. Usted me va a decir que 70 años Israel perdió el nombre. Oye, eso no es eso. Solamente alguien que tenga un prejuicio muy grande, o que no examine toda la información disponible para la época, puede decir semejante tontería. Honestamente, como pueden ver, ya hemos avanzado cerca de 200 años desde lo que es el destierro de Babilonia, 200 años hacia el tiempo de Cristo, y nos encontramos con que en esos 200 años el nombre se usaba diariamente, sin problema, sin que se hubiera perdido la pronunciación. Así que esto nos acerca al tiempo de Cristo por 200 años. Por eso les dije, como he podido ver, ha tenido que ser extenso, porque son muchos los elementos históricos, hay asuntos de tipo lingüístico que hay que explicar de una manera sencilla para que ustedes lo entiendan. Pero ya con lo que se pueden quedar es los primeros 200 años, entre el momento que se lleva Israel a Babilonia y el momento en que la colonia de Elefantina deja de existir, y que fue un poquitico después de el último de los profetas, que fue Malaquías, al parecer. Bueno, pues resulta ser que nos encontramos esa gente hablando también el nombre divino, pero nos encontramos también los profetas y los líderes religiosos de Israel y el pueblo de Israel utilizando el nombre divino de manera audible. Luego esa teoría se les va por completo. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, ¿qué hay de los otros 399 años? O 332 años, 432 años que hay desde el momento en que la colonia de Elefantina deja de existir y el momento en que Cristo está en la tierra. No pudo haberse perdido el nombre aquí. Eso pudo haber pasado. Solo que les voy a decir, para su adelanto, que no pasó. Y vamos a estar presentando prueba documental, histórica, tremendamente sólida,
que lo demuestra. Más allá, y vamos a empezar a ver por qué empiezan a surgir ya para el año 140 aproximadamente por acá, antes de Cristo, una facción judía que empieza a dejar de utilizar de lado el nombre divino, y vamos a ver las razones históricas muy poderosas que hubieron. Fue una traición al Dios verdadero, pero al fin y al cabo hubieron razones históricas, ¿no? Eso, o sea, usted tiene que explicar la historia en base a los hechos que ocurren en cierta época. No puede ser, no están en la historia no se construye en el vacío. Y lo que hemos visto aquí no se construye en el vacío. La historia me dice a mí, los documentos históricos me dicen a mí, que decir que porque un pueblo... a ver, es como decirles, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, que los mexicanos, y perdone que ponga o sea, no estoy para nada minimizándolo a nuestros amigos mexicanos, pero que los mexicanos, por ejemplo, que vinieron hace 300 años o 200 años, o no sé, 100 años atrás, no siguen adorando a la Virgen María los que lo hacían, ¿no? O han perdido su lengua, o sea, algunos de ellos sí, claro, por supuesto, hacen una asimilación cultural. Pero si fuera una gran cantidad, como todos los israelitas juntos, te van a decir a mí que perdieron todo. No fastidie. Y esto lo prueba el hecho de que una pequeña colonia judía en medio de la idolatría egipcia y persa haya sido capaz de mantener sus raíces nacionales y religiosas y no perder el nombre divino y no dejar de utilizarlo audiblemente en su culto, de hecho hasta establecerle un templo al Dios que tiene ese nombre, indica que esta teoría es un disparate tremendo. No tiene otro nombre. ¿Qué podemos concluir aquí? Como hemos visto ya, la Septuaginta echó por tierra, los documentos que hemos encontrado en la Septuaginta anteriores al siglo II han echado por tierra esa teoría. Eso es falso, por completo. No es verdad de que la Septuaginta tuviera originalmente Kyrios. No hay ningún documento sobre el cual probar eso. Ahora ellos son los que teorizan, bueno, es que a lo mejor encontramos un documento. No lo hay. Punto. Pero ahora encontramos que la otra teoría que ellos tratan de utilizar, que es que el nombre divino dejó de usarse en el tiempo del éxodo, perdón, no el éxodo, la deportación a Babilonia, es falsa. No se dejó usar por lo menos por 200 años. Nos falta todavía ver el futuro, ¿no? Es decir, desde el 399 al año 33. Vamos a ver elementos claros. La reconstrucción histórica es formidable ahí. La prueba documental es formidable ahí. Prueba documental que no ha sido tomada en consideración, como en el caso de los papiros de Elefantina. Bueno, espero que esto les haya edificado y les haya abierto el apetito a conocer más esta parte de la historia, la parte de la historia intertestamentaria, es decir, entre la finalización del canon del Antiguo Testamento y la escritura del Nuevo Testamento, que tiene elementos históricos riquísimos, que debe ser conocida por un estudiante de la Biblia para tener un entendimiento de toda la riqueza cultural y teológica que había en el tiempo de Cristo y entender mejor las escrituras, inclusive textos como Juan 1.1, que es imperativo el entender la cultura y teología de ese tiempo para entenderlo bien. De hecho, les adelanto que estoy terminando el capítulo de mi libro sobre el ángel de Jehová, Juan 1.1 y Juan 20.28, que inicialmente era una monografía, ahora ya se ha convertido en un libro, he ido añadiendo muchos otros elementos históricos, lingüísticos, examen de los textos desde el punto de vista lingüístico y cultural, el background cultural judío, que ayudan a comprender por qué Juan comienza diciendo en el principio era la palabra, y no en el principio Dios estaba al lado de Dios, ¿no? Sino era la palabra, el mensajero de Jehová. Y bueno, es nada más que para que tengan una idea de la importancia que tiene examinar todo esto. Tristemente, mucha gente no le presta atención a esta historia intertestamentaria. Así que espero que esto los haya edificado, que les haya abierto el apetito. Si yo quisiera que se quedaran con una cápsula, ¿cuál sería? Que la afirmación de que el nombre divino se perdió durante el periodo del éxodo, vuelvo a decir eso, ya estoy un poquito agotado, de la deportación a Babilonia es totalmente falsa. Tanto los últimos libros de la Biblia como los papiros de Elefantina ponen de manifiesto que por lo menos 200 años después todavía el nombre estaba siendo utilizado no solo en Israel y Babilonia, sino también en Egipto, donde había esta pequeña comunidad de judíos. ¿Qué tan fieles eran a las prácticas judías? Bueno, ahí en el libro yo toco ese tema porque hay una serie de menciones fascinantes
Aquí yo les doy solamente unas pinceladas, ¿no?, de lo que tienen los papiros. Hay una serie de datos que muestran que sí, que habían algunos que eran indudablemente politeístas, pero habían otros que eran firmes en su creencia, y ahí yo toco esos papiros y muestro el contexto, el porqué, el análisis de la lingüística que hay envuelta pone de relieve claramente, o sea, un análisis lingüístico pone de relieve que había judíos que eran muy fieles y que probablemente hayan sido aquellos que estaban alrededor del núcleo de el templo de Elefantina, y que ellos reconocían que ese templo estaba supeditado al templo de Jerusalén y realmente era una cosa necesaria temporalmente, porque no podían ir hasta allá. Por ejemplo, celebraban la Pascua y el Sabbat, para que ustedes entiendan el sábado, para darles un elemento, ¿no?, y abrirles un poquito más el apetito. Cuando tenga el libro disponible, bueno, pues lo iré publicando para el beneficio de todos. Gracias a todos por acompañarme hasta acá. Espero que la disertación, aunque extensa y bastante técnica en algunos puntos, les haya edificado, les haya mostrado por qué necesitamos conocer la historia, por qué necesitamos investigarla a fondo, porque la realidad es que el Dios de la Biblia, aquel que prometió que su nombre durara para siempre, se ha encargado de dejar en la historia elementos que indudablemente denotan que su pueblo respetaba su nombre en este periodo de tiempo, y que ponen en tela de juicio, al menos por 200 años, que al tiempo de Cristo no se utilizara el nombre. Como siempre les digo, es imprescindible estudiar las cosas a fondo, porque, como dice Proverbios 11:9, por conocimiento son librados los justos.